la delgada corteza terrestre que separa a los visitantes de Yellowstone del hirviente infierno subterráneo es a veces engañosamente fuerte. Para millones de turistas, sigue siendo solo un dato interesante en un folleto. Para Sarah Halfers y sus amigos, esta característica geológica convirtió una noche de verano del año 2000 en una pesadilla de la que aún hablan los guardas del parque. Yellowstone es más que una reserva natural. Es un reino de contrastes, donde las llanuras nevadas conviven con géiseres hirvientes y lagos tranquilos con ollas de barro burbujeante. Aquí, bajo una fina corteza de tierra, hay una enorme caldera volcánica, un gigante dormido, cuyo aliento se deja sentir en más de 10.000 manantiales termales, repartidos por todo el parque. Especialmente peligrosas son las fuentes termales, masas de agua engañosamente bellas, con aguas cristalinas que pueden alcanzar temperaturas de hasta 93 de Celsius. Sus brillantes tonos turquesa, naranja y amarillo atraen la mirada, ocultando peligros mortales. Desde 1872, estas calderas naturales se han cobrado más de 20 vidas, el doble que los ataques de osos y bisontes juntos. Agosto de 2000 fue un verano de calor estival en Yellowstone. Durante el día, el sol bañaba de luz las praderas y los valles, mientras que por la noche la temperatura descendía hasta unos agradables 50 grados. Millones de turistas acudieron en masa a Yellowstone para visitarlo. Millones de turistas acudían al parque para ver el famoso geyser Old Slujaka o el majestuoso Grand Prismatic Spring. Pero también había quienes conocían el parque desde otra perspectiva. Los empleados estacionales para quienes Yellowstone se convertía en hogar y lugar de trabajo durante el verano. Para los jóvenes empleados del parque, este verano parecía la realización del sueño americano. Trabajar en un paraíso natural, hacer nuevos amigos y salir de fiesta después de sus turnos. Los raros fines de semana exploraban rincones del parque inaccesibles para los turistas ordinarios. Pero cuando la noche envolvió una de esas expediciones en una oscuridad impenetrable, la línea que separaba la aventura de la trampa mortal era más delgada que la corteza terrestre por encima de los manantiales hirvientes de Yellowstone. Sarah Halfers, una estudiante de 20 años de Oroville, destacaba entre los trabajadores temporales de Yellowstone con una sonrisa brillante y un entusiasmo inagotable. Estudiante de tercer curso de biología en la Western Washington University, veía el trabajo en Yellowstone como una oportunidad de poner en práctica lo que estaba aprendiendo en teoría. Hacía que todo el mundo se sintiera especial. Dice de ella su amiga Lluvia Storm, con la que trabajaron juntas en el comedor del Old Faithful Inn. En su tiempo libre, Sarah paseaba a menudo con un cuaderno de dibujo, dibujando plantas y tomando notas sobre la vida salvaje. Lance Bucci era todo lo contrario de Sarah, un chico tranquilo de Holiday, Utah, recién salido del instituto, que trabajaba como conserje en el Old Faithful Inn. Bajo y melancólico, Lance parecía sumido en sus pensamientos, pero quienes le conocían íntimamente destacaban su fiabilidad. Vino a Yellowstone para ganar dinero antes de ir a la universidad. Tyler Montague, también de 18 años pero de Salt Lake City, trabajaba en la cocina del cercano Old Faithful Lodge. Alto, con una perpetua media sonrisa en su rostro bronceado, a menudo iniciaba viajes de acampada. A diferencia del reservado Lance, Tyler tenía el don de convertir una noche cualquiera en una aventura. A pesar de sus diferentes personalidades, a mediados de verano se consideraban un trío inseparable. Vivían en dormitorios modestos con baños y cocinas compartidos. Su rutina diaria era monótona. El turno de Sarah en el comedor, el de Lance limpiando las habitaciones, y Tyler a menudo empezaba el día en la cocina a las 5 de la mañana. Pero la vida real empezaba después del trabajo. En las cálidas tardes de verano, los empleados se reunían en los patios, donde se oían guitarras y risas. Una tradición no oficial era bañarse en las cálidas aguas del río Firehole, un lugar conocido sobre todo por los empleados del parque. El 21 de agosto de 2000 fue un día especialmente caluroso.
Después de comer, Tyler sugirió una excursión al río Firehole. «Solo nos queda un mes de temporada, necesitamos tiempo para disfrutarlo», instó, de pie en el comedor. La idea no tardó en encontrar eco, y a las 4 de la tarde, el grupo de 8 personas ya había subido a 2 coches. Los 27 kilómetros por la carretera panorámica hasta el río duraron unos 40 minutos. Sarah se sentó junto a Lance, soñando con cómo algún día enseñaría estos lugares a sus padres. El lugar para nadar estaba en Lower Geyser Basin, lejos de las rutas de senderismo. Aquí el río Firehole se estaba calentando sorprendentemente. 23 Tugitate. Gracias a la escorrentía de las fuentes termales, el día pasó volando. Nadaron, compitieron en clavados y asaron salchichas en la hoguera. Sarah habló de sus planes de convertirse en exploradora. Tyler compartió anécdotas escolares, incluso el silencioso Lance se animó. Nadie se dio cuenta de que el sol empezaba a deslizarse hacia el horizonte. «Es hora de volver», refunfuñó uno de los chicos mayores hacia las 10 de la noche. La oscuridad se cernía rápidamente sobre el parque. Aunque todos conocían los peligros del esquí de travesía nocturno, nadie había traído linternas. La excursión había sido planeada como una salida corta. El grupo se dividió. 5 se adelantaron, mientras Sarah, Lance y Tyler se quedaron atrás, haciendo las maletas. Cuando por fin siguieron, el crepúsculo ya se había convertido en oscuridad. Caminaron tranquilamente por la orilla. No había señales ni senderos en Lower Geyser Basin, solo una llanura abierta con escasos arbustos y un suelo mineral engañosamente duro. Tyler caminaba delante, intentando distinguir las siluetas del resto del grupo. Sarah se mantenía en el centro, volviéndose de vez en cuando hacia Lance. De repente, Tyler aminoró el paso, alerta ante un obstáculo. A la tenue luz de las estrellas, los tres distinguieron una delgada franja de agua que cruzaba su camino. En circunstancias normales, se habrían limitado a rodearla, pero el cansancio y la oscuridad les habían quitado la vigilancia. El arroyo parecía estrecho, de no más de medio metro de ancho. Sarah sugirió la solución más sencilla: cruzar el obstáculo. Tyler aceptó de inmediato. Lance, siempre más cauto, dudó un momento, pero luego cedió a la decisión de la mayoría. Se colocaron uno al lado del otro, preparándose para cruzar el obstáculo de un salto sincronizado. Lo que confundieron con un arroyo era en realidad el borde de Cavern Spring, un profundo manantial caliente con una temperatura de 79 degrees. La vegetación camuflaba sus límites, creando la ilusión de tierra firme. A la orden de Tyler, se levantaron simultáneamente del suelo. Sus pies aterrizaron sobre una frágil costra de depósitos minerales, que se derrumbó inmediatamente bajo su peso. En un instante, los tres estaban en el agua hirviendo. Sarah completamente sumergida y Lance y Tyler con el agua hasta el cuello. Sus gritos desesperados rompieron el silencio de la noche. Ninguno de ellos se dio cuenta de que aquel salto sobre lo que parecía un arroyo cualquiera se convertiría en un salto al abismo. Un instante que cambiaría para siempre la trayectoria de sus destinos, y sería una cruel prueba de las capacidades humanas. El primer grito, desgarrador e inhumano, cortó el silencio nocturno del parque de Yellowstone. Le siguieron dos más, igualmente desesperados y llenos de un dolor insoportable. Los 5 hombres que se habían adelantado se volvieron al oír el grito, horrorizados al darse cuenta de que se había producido un desastre. El agua de Cavern Spring estaba tan caliente como para hervir un huevo en segundos. Pero para Sarah, Lance y Tyler fue como si todo ocurriera a cámara lenta. El shock inicial de la inmersión fue reemplazado por un dolor hirviente cuando el agua hirviendo penetró instantáneamente a través de sus ropas hasta su piel. En un intento desesperado por salir, Lance y Tyler se aferraron a los bordes del manantial, que se rompían bajo sus manos. Sarah, que estaba en la parte más profunda del manantial, a unos 3 metros de profundidad, quedó completamente sumergida en el agua. Cuando salió a la superficie, su grito fue desgarrador. El agua hirviendo le quemaba los ojos, penetraba en sus vías respiratorias y le impedía respirar. Su piel, expuesta directamente a temperaturas 2 veces superiores
Al punto de ebullición, recibía quemaduras de tercer grado con cada segundo que pasaba en el manantial. Lance, cuyos pies habían tocado el fondo de la parte menos profunda del manantial, intentó salir apoyándose en el borde suelto. Casi lo consigue, pero otra parte de la corteza mineral se derrumba y vuelve a caer en el agua hirviendo, esta vez hasta el pecho. Tyler, el más alto de los tres, consiguió agarrarse a una sección más firme de la orilla. Su cuerpo, sumergido hasta el cuello, sufría un dolor aplastante, pero seguía intentando salir mientras empujaba a Sarah hacia el borde del manantial. Los otros 5 miembros del grupo, al oír los gritos, se apresuraron a regresar. Apenas podían distinguir lo que ocurría en la oscuridad, pero los aterradores sonidos indicaban el desastre. Cuando llegaron al lugar de la tragedia, vieron el espectáculo de pesadilla de sus amigos, agonizando en una nube de vapor que salía del manantial. Los primeros momentos de pánico fueron sustituidos por una actividad febril. Los 2 tipos más duros se tumbaron boca abajo, distribuyendo su peso, y extendieron los brazos hacia Tyler, que estaba más cerca del borde. Agarrándolo por los hombros, empezaron a subirlo lentamente. Cada movimiento iba acompañado de gritos de dolor a medida que la piel dañada se desprendía bajo sus manos. Tyler, una vez en terreno seguro, señaló inmediatamente a Sarah, que perdía fuerzas en lo más profundo del manantial. Los rescatadores formaron una cadena viviente, extendiéndose a lo largo de la orilla para llegar hasta la niña, evitando al mismo tiempo las zonas peligrosas. Cuando consiguieron sacarla del agua, apenas estaba consciente. Lance, que intentó salir por su cuenta, volvió a caer al agua hirviendo. 2 rescatadores, arriesgando su propia seguridad, se metieron en el agua hasta los tobillos, sufriendo quemaduras casi instantáneas, pero consiguieron sacarlo. Los 3 quedaron tendidos en el suelo alrededor del manantial. Los rescatadores les quitaron rápida pero cuidadosamente la ropa mojada. A la tenue luz de las estrellas, pudieron ver que tenían la piel cerosa, señal inequívoca de quemaduras profundas. El transporte hasta los coches se convirtió en un calvario angustioso. Sarah, inconsciente, fue transportada en una camilla improvisada con su chaqueta. Lance y Tyler intentaron caminar por su cuenta, apoyándose en los hombros de sus amigos. Tras 1,5 kilómetros hasta el aparcamiento, el grupo cargó a los heridos en los coches. El trayecto hasta la clínica duró unos 40 minutos. Durante este tiempo, el estado de los 3 se deterioró. Tyler entró en estado de shock, con la piel cubierta de ampollas del tamaño de su puño. Lance se desmayaba periódicamente del dolor. Sarah no recuperaba el conocimiento. Su respiración era cada vez más dificultosa. En la clínica All Faithful, un pequeño centro médico con equipamiento básico, fueron recibidos por los médicos de guardia. Dada la gravedad de sus heridas, llamaron inmediatamente a un helicóptero para evacuarlos. Mientras esperaban la llegada de la aeronave, les administraron analgésicos, les conectaron sueros para combatir la deshidratación y les aplicaron apósitos estériles en las zonas con quemaduras más graves. El helicóptero de rescate llegó sobre la 1 de la madrugada. Los pilotos, acostumbrados a las llamadas de emergencia, se quedaron atónitos ante la gravedad de las lesiones. Las 3 víctimas fueron subidas al helicóptero médico y trasladadas al aeropuerto de West Yellowstone. Desde allí, un avión médico especializado los trasladó al centro de quemados de la Universidad de Utah, en Salt Lake City, a donde llegaron sobre las 3 de la madrugada del 22 de agosto. El centro de quemados de la Universidad de Utah, uno de los mejores del país, se preparaba para recibir a los pacientes con la máxima atención. Pocas veces habían tenido que rescatar al mismo tiempo a 3 pacientes con quemaduras tan extensas. El personal médico trabajó como un solo organismo. Se prepararon los quirófanos, se descongeló la piel de los donantes y se llamó a los mejores especialistas. Los médicos, tras examinar a las víctimas, se encontraron con una estadística espeluznante. Sarah tenía quemaduras de tercer grado en el 100% de su cuerpo. Lance y Tyler tenían quemaduras de segundo y tercer grado en el 90% y el 97% respectivamente. En una escala de probabilidad de supervivencia,
Sus posibilidades de sobrevivir eran inferiores al 10%. Sarah, cuyo estado era más crítico, fue conectada inmediatamente a un respirador. Las quemaduras le habían provocado un edema que amenazaba con cortarle las vías respiratorias. La piel se desprendió casi por completo, dejando al descubierto las terminaciones nerviosas y los capilares, lo que provocó una pérdida crítica de líquidos y electrolitos. Los médicos lucharon por su vida, administrándole enormes dosis de antibióticos para prevenir la infección, que con daños tan extensos podía desarrollarse a la velocidad del rayo. Lance y Tyler entraron en coma inducido para reducir el dolor y la carga metabólica de sus cuerpos. Se les conectó a sistemas de soporte vital, con monitores que controlaban cada cambio en su estado. Un equipo de cirujanos plásticos comenzó los primeros cuidados de la herida, retirando el tejido muerto y preparando un posible injerto de piel. A lo largo del día, el estado de Sarah siguió deteriorándose. A pesar de todos los esfuerzos de los médicos, su cuerpo, que había sufrido daños irreparables, se negaba a luchar. Sus órganos internos, quemados por las altas temperaturas que penetraban en su piel, empezaron a fallar uno a uno. A las 15:00 horas del 22 de agosto, su corazón se había parado. Los intentos de reanimación fueron infructuosos. A las 17:00, 14 horas después de llegar al hospital, Sarah Halfers fue declarada oficialmente muerta. Para la familia Halfers, la noticia de la muerte de su hija fue como un trueno. Lo último que supieron de Sarah fue una entusiasta carta sobre una maravillosa experiencia de verano en Yellowstone. Dan Halfers, el padre de Sarah, recibió la llamada de la administración del parque a primera hora de la mañana e inmediatamente voló a Salt Lake City, pero no pudo coger a su hija con vida. Mientras tanto, Lance y Tyler seguían luchando por la vida en la unidad de cuidados intensivos. Su pronóstico seguía siendo muy desfavorable. El doctor Jeffrey Saffel, cirujano jefe del centro de quemados, dijo en un breve comentario a la prensa que los jóvenes no tenían más de un 30-40% de posibilidades de sobrevivir. El personal de Old Faithful Inn and Lodge, donde trabajaban Sarah, Lance y Tyler, se enteró del incidente en la mañana del 22 de agosto. La noticia se difundió al instante, causando conmoción e incredulidad. Muchos no podían creer que una divertida excursión al río pudiera haber acabado en semejante tragedia. Al anochecer, cuando llegó la noticia de la muerte de Sarah, los dormitorios se habían sumido en el silencio. Las alegres sentadas con guitarras fueron sustituidas por tranquilas conversaciones sobre lo frágil que es la vida humana frente a los elementos naturales. Los guardas del parque dieron una sesión informativa de emergencia a todos los empleados, recordándoles las normas de seguridad, especialmente por la noche y en las zonas de actividad geotérmica. Pero esas palabras parecían tardías. 3 jóvenes habían pagado un precio terrible por su simple ignorancia del paisaje y la falta de linternas en un paseo nocturno. Mientras la familia de Sarah Halfers se preparaba para su funeral, Lance y Tyler continuaban su lucha por la vida en el centro de quemados de la Universidad de Utah. Cada nuevo día era considerado un pequeño milagro por los médicos. Las estadísticas eran aterradoras. Los pacientes con quemaduras en más del 80% de su cuerpo rara vez sobreviven. En el caso de Lance y Tyler, la cifra superaba el 90%. Su tratamiento fue un proceso difícil y agonizante. Pasaron varias semanas en coma inducido, conectados a máquinas de soporte vital. Sus cuerpos, cubiertos de graves quemaduras, requerían una atención constante. Las enfermeras cambiaban los vendajes cada pocas horas, trataban sus heridas con soluciones antibacterianas y vigilaban el menor signo de infección, una de las principales amenazas para los pacientes con quemaduras extensas. Las intervenciones quirúrgicas se sucedían. Los cirujanos retiraban el tejido muerto, tratando de preservar la mayor cantidad posible de piel sana. Pero con lesiones tan extensas, esto era casi imposible. El injerto de piel era el siguiente paso. Se utilizaron todos los métodos disponibles para cubrir las heridas. La propia piel de los pacientes de las pocas zonas intactas, piel de donantes y sustitutos de piel artificial. A principios de septiembre, Lance y Tyler empezaron a recuperar la consciencia. Los primeros días tras el coma estuvieron llenos de dolor y desorientación.
No recordaban los últimos acontecimientos antes de la tragedia, pero las sensaciones físicas volvían con una claridad despiadada. Los cirujanos plásticos advirtieron que la recuperación llevaría meses, posiblemente años. A finales de otoño, ambos pacientes habían mejorado lo suficiente como para ser trasladados de la unidad de cuidados intensivos a una sala normal. Lance aprendió a comer solo, aunque sus manos llenas de cicatrices apenas podían hacerlo. Tyler dio sus primeros pasos con un andador. Sus rostros, relativamente menos dañados, porque sus cabezas estaban por encima del agua, habían cambiado hasta hacerse irreconocibles, y las cicatrices y la piel estirada distorsionaban sus rasgos antaño juveniles. A los retos físicos se sumaban los psicológicos. Ambos jóvenes sufrían estrés postraumático, pesadillas y ataques de pánico. La noticia de la muerte de Sarah fue un duro golpe para ellos. Fue especialmente dolorosa para Tyler, que a menudo se culpaba por haber sugerido que fueran al río Firehole aquel fatídico día. Liz Montague, la madre de Tyler, destacó la extraordinaria actitud de su hijo ante el incidente en una rara entrevista. Está decidido a dejarlo atrás y seguir adelante con su vida. Esa clase de valentía a una edad tan temprana es asombrosa. Tyler se ha negado a emprender acciones legales contra el Servicio de Parques Nacionales, por considerar que la responsabilidad de lo ocurrido es suya. La familia de Lance Bucci eligió un camino diferente. A finales de 2000, cuando quedó claro que las facturas médicas superarían el $1.000.000, empezaron a discutir la posibilidad de una demanda. Lance, a diferencia de Tyler, no hizo declaraciones públicas sobre su actitud ante la tragedia, centrándose en la recuperación física. En diciembre de 2000, ambos pacientes fueron dados de alta del centro de quemados. Les esperaba un largo camino de rehabilitación, fisioterapia, ejercicios para recuperar la movilidad, ayuda psicológica. Pero la prueba principal la superaron. Sobrevivieron contra todo pronóstico. El funeral de Sarah Halfers tuvo lugar el 29 de agosto de 2000 en Oroville, Washington, su ciudad natal. Más de 300 personas acudieron a despedir a la niña que soñaba con ser bióloga y estudiar la vida salvaje. Entre las flores y las fotos de una Sarah sonriente, destacaba una imagen tomada en Yellowstone. Sarah de pie frente a un geyser, feliz y llena de vida. Sus profesores la recordaban como una estudiante brillante que recibía becas por su excelencia académica. Sus amigos hablaban de su risa contagiosa y su amor por la aventura. Su amiga Lluvia Storm, que trabajaba con Sarah en el Old Faithful Inn, la citó diciendo poco antes de la tragedia: «Si me voy, diles que he tenido una vida maravillosa, sin remordimientos». Esas palabras se convirtieron en el lema de una nueva fundación creada por la familia Halfers para apoyar a los estudiantes de biología de la Western Washington University. En Yellowstone, el recuerdo de la tragedia se mantuvo vivo en conversaciones tranquilas entre los miembros del personal. No se celebraron actos conmemorativos oficiales en el parque, de acuerdo con la política del Servicio de Parques Nacionales de interferir lo menos posible en el entorno natural. Pero entre los empleados de Old Faithful surgió la tradición de utilizar antorchas, incluso en los paseos cortos tras la puesta de sol, un homenaje tácito a la memoria de Sarah. El 12 de junio de 2001, la situación dio un giro legal. Los padres de Lance Bucci presentaron una demanda contra el Departamento de Interior y el Servicio de Parques Nacionales. Pedían una indemnización en virtud de la Ley Federal de Reclamaciones por agravios para cubrir los enormes gastos médicos y una compensación por el sufrimiento físico y psicológico de su hijo. El principal argumento de los demandantes era la falta de señales de advertencia y vallado en la zona de Cavern Spring. Sostenían que el gobierno había sido negligente al no advertir adecuadamente de los peligros de la fuente termal y al no tomar medidas para prevenir incidentes similares. El Servicio de Parques Nacionales presentó argumentos contrarios. Sus representantes subrayaron que el incidente se produjo en una zona rural
donde la instalación de señales era contraria a la política de preservar la vida salvaje en su estado natural. Además, las víctimas eran empleados del parque, que habían recibido formación en materia de seguridad, incluidas advertencias sobre los peligros de las zonas geotérmicas. El juez William Downes, que instruyó el caso, visitó personalmente el lugar de la tragedia para hacerse una idea completa de las circunstancias. Inspeccionó Cavern Spring durante el día y la noche, evaluando la visibilidad de la fuente y la capacidad de reconocer el peligro. El 6 de febrero de 2004, tras casi 3 años de batallas legales, el juez Downes falló a favor del Servicio de Parques Nacionales, desestimando la demanda de la familia Bucci. En su sentencia, citó el precedente del Parque Nacional de Zion y subrayó que la política del Servicio de Parques de Conservación y mínima interferencia con las zonas de interior tenía una base legítima. El juez señaló que colocar señales de advertencia en cada uno de los miles de yacimientos geotérmicos no solo era poco práctico, sino que habría comprometido la estética y la integridad natural del parque. En 2003, Lance Bucci y Tyler Monteith habían recorrido un largo camino en su recuperación. Físicamente, nunca volvieron a ser los mismos. Sus cuerpos llevaban para siempre las marcas de aquella fatídica noche. Extensas cicatrices cubrían gran parte de sus cuerpos, limitando su movilidad y recordándoles constantemente sus experiencias. Ambos habían tenido que someterse a varias operaciones de cirugía plástica para devolver una mínima funcionalidad a las articulaciones, comprimidas por el tejido cicatricial. Tyler, haciendo gala de una valentía asombrosa, pudo volver a llevar una vida relativamente activa. Según su madre, empezó a montar en bicicleta, a hacer senderismo e incluso fue a la universidad. Su historia se convirtió en un ejemplo de la increíble resistencia del espíritu humano. En raras entrevistas, recalcó que no culpaba al parque ni a las circunstancias, sino solo a su propia decisión de adentrarse en la naturaleza sin la formación adecuada. Lance, que eligió un camino más privado, evitó la publicidad. Desde el final del juicio, apenas ha aparecido información sobre su vida en los medios de comunicación. Todo lo que se sabe es que su recuperación continuó y que los procedimientos médicos se convirtieron en parte integrante de su nueva realidad. El incidente del 21 de agosto de 2000 fue una de las 22 víctimas mortales asociadas a las aguas termales de Yellowstone desde la fundación del parque en 1882. Es notable no solo por su tragedia, sino también porque fue la primera vez que 3 personas sufrieron quemaduras críticas al mismo tiempo, todas ellas empleados del parque, no turistas. El Servicio de Parques Nacionales no ha introducido cambios significativos en las normas de seguridad desde el incidente. La zona de campo, incluida la de Cavern Spring, permaneció sin señales ni vallas, de acuerdo con la filosofía de preservar los espacios naturales en su estado prístino. El único cambio fue una sesión informativa mejorada para el personal estacional, con una explicación más detallada de los peligros de las zonas geotérmicas por la noche. La tragedia de Sarah, Lance y Tyler plantea a la sociedad una difícil cuestión sobre el equilibrio entre la accesibilidad de los espacios naturales y la seguridad de los visitantes. ¿Deben los parques nacionales convertirse en zonas cuidadosamente señalizadas y valladas, perdiendo su carácter prístino? ¿O debe recaer la responsabilidad en quienes deciden ir más allá de los senderos establecidos? Cada bando tiene sus argumentos, pero una cosa permanece constante: la naturaleza de Yellowstone, bella y peligrosa al mismo tiempo, sigue atrayendo a millones de visitantes cada año. Y la historia de Sarah Halfers, Lance Bucci y Tyler Monteith sirve como sombrío recordatorio de que incluso un momento de descuido puede tener trágicas consecuencias. En la Western Washington University, la beca Sarah Halfers Memorial Scholarship ayuda anualmente a estudiantes de biología a perseguir los sueños que ella nunca tuvo la oportunidad de cumplir.
Su corta vida, truncada a los 20 años, nos recuerda la fragilidad de la existencia humana frente a los elementos, y que incluso los lugares más mágicos de la Tierra requieren respeto y precaución. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no dejes de apoyarnos con un like, así como de suscribirte al canal para no perderte nuevos y emocionantes vídeos. Cuídate, y nos vemos en los próximos episodios.